Bueno, Marcelo, seguramente esta pregunta, vamos a tratar de hablar de todos los temas, fundamentalmente también de economía, vamos a aprovecharlo porque usted es un conocedor de este tema, de esta cuestión. Pero bueno, seguramente esta pregunta se la deben haber formulado muchísimas veces. La clase dirigente política en general, en forma vertical, ha hecho tan mal las cosas como para que el pueblo argentino en diciembre del 2023 votara este proyecto político que nos está haciendo tanto mal a los argentinos? Bueno, seguramente sí. A ver, el ascenso electoral de Javier Milei puso de manifiesto más que virtudes propias la desintegración política de los partidos que han gobernado la Argentina, al menos en las últimas décadas. Solo de esa manera se explica, ¿no es cierto?, el ascenso de esta expresión política de características fascistas, violentas, y que, bueno, al cabo de 2 años, ¿no es cierto?, ha dejado las consecuencias que tenemos acá. Ahora, ocurre lo siguiente: Milei no es el punto de partida de otro tipo de expresión política, es más bien la estación terminal de todo lo anterior, incluso porque su propio gabinete, los funcionarios, los que están con él, son una suerte de seleccionado de todos los que quebraron al país. Nadie puede pensar que, es decir, esta es la gran paradoja de Milei, alguien que fue votado en la pretensión de dar una expresión política o económica nueva, y se ha rodeado de macristas, de Sturzenegger, de personas provenientes del peronismo y que le fueron provistas a poco tiempo de que él constituyera su fuerza política o su lista. En este sentido, los que gobernaron la Argentina son responsables de Milei y al mismo tiempo integran el actual gobierno, ¿no es cierto?, en una cantidad de expresiones. Incluso, hay que decir algo más, ¿no es cierto?, que es importante. Todas las leyes tan negativas aprobadas por Milei en estos 2 años y medio contaron con el concurso, con el voto, la anuencia de gobernadores, senadores o diputados, en algunos casos que provienen del peronismo o que hoy integran, ¿no es cierto?, directamente el peronismo. Gobernadores del noroeste le dieron votos fundamentales a Milei y hoy están negociando con Milei, por ejemplo, una reforma electoral. Entonces, bueno, esta es la conclusión que me parece que puedo sacar de su pregunta. Marcelo, bueno, usted está planteando un tema que surge, bueno, que en su momento cuando Néstor Kirchner las implementó, el tema de las PASO, ¿usted cree que es necesario, que es imprescindible que haya pasos, que, digamos, los partidos políticos, los tradicionales, bueno, los nuevos outsiders, bueno, como está el panorama político argentino, los partidos tradicionales de la izquierda, tengan su elección, ese debate, esa discusión tan necesaria e imprescindible para elegir sus candidatos? Mire, desde el punto de vista general, los partidos deberían hacer la selección de sus candidatos con completa autonomía, es decir, no bajo la regulación de una ley, ¿no es cierto?, o con una determinada regimentación. Por otro lado, las PASO, tal como existen hoy, operan como un filtro político también, porque impiden el acceso a la elección general de las fuerzas que no reúnen un determinado caudal de votos. Es decir, que es una legislación de tipo restrictiva. Ahora, las cosas siempre hay que juzgarlas en
en su sentido político concreto. El gobierno quiere derogar las PASO con un propósito negativo. Es una manera de crear una serie de trabas o de dificultades a la oposición política. Esta es la función concreta que tiene el actual intento de derogar las PASO por parte de Milei. Esto no se puede ocultar, es decir, no es que Milei quiere derogar las PASO porque quiere que cada partido pueda operar por su cuenta, una cuestión por el estilo, simplemente porque tiene un cálculo político de que si deroga las PASO le va a dificultar a la oposición y principalmente al peronismo que se pueda agrupar en un único candidato. ¿No es cierto? Este es el propósito que tiene esta discusión que se está haciendo. Por otra parte, cuando el gobierno habla de reforma política, no solo se refiere a la cuestión de las PASO. En la ley que presentó hay una cantidad de trabas y de medidas que son muy negativas desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista de la acción de los partidos políticos. Por ejemplo, transforma la financiación de los partidos y de las campañas electorales en un hecho completamente privado. Es decir, abre la libertad para que las empresas privadas puedan aportar el dinero que quieran a las listas que piensan que van a favorecer sus intereses y llevan a cero lo que sería el financiamiento estatal de las campañas. Es decir, algo que, si bien no equipara, porque nunca se equipara el poderío económico de una lista con otra, al menos permita que fuerzas que no dependen de intereses empresarios puedan llevar adelante una campaña. La reforma electoral no es solo las PASO, sino que abarca otras cuestiones muy negativas. No, y yo, si usted me permite, yo quisiera también, bueno, usted también lo ha dicho de forma general, pero digamos, es discriminatoria, sectorizada, en el sentido que hay sectores de la sociedad, como el movimiento obrero, los trabajadores, y gente que no cuenta con los recursos económicos que pueden contar las grandes empresas para hacer esos aportes, que después, bueno, les sirve para algún negocio que necesita, pero ese es otro, o es harina de otro costal, como se dice. Pero también, bueno, el pueblo tampoco puede llegar por ejemplo, a una banca en una Cámara de Diputados o de Senadores. Bueno, sí, por supuesto. Digamos, la reforma política apunta, ¿no es cierto?, a dificultar absolutamente todos esos mecanismos. Ya actualmente las campañas electorales y el régimen llamado representativo constituye indudablemente un bloqueo para una verdadera representación popular. A nadie escapa que por la vía de los financiamientos oscuros, el lavado de dinero, los aportes debajo de la mesa, el gran capital sostiene a los partidos que piensan que lo va a favorecer. Todo esto ya lo hemos visto con múltiples ejemplos, ¿no es cierto?, recientemente. Bueno, eso que hasta ahora se hace por debajo de la mesa, ahora la reforma política lo quiere hacer abierto. Es decir, que una empresa puede aportar todo el dinero que quiera a un partido, el Estado aporta cero, y sobre esa base, vamos a tener campañas electorales multimillonarias, y otros partidos que probablemente no tengan ni siquiera el derecho a tener un espacio en televisión, que también se piensan eliminar. Estamos dialogando con Marcelo Ramal, economista, profesor universitario, es integrante del sector de política obrera, uno de los sectores políticos de la izquierda argentina. Bueno, Marcelo, yo le cuento que tengo 61 años, pero
como usted se imaginará, yo he visto, he vivido, he sufrido, he también por ahí participado, porque también alguna vez he militado también en política, pero básicamente, bueno, mi tarea ha sido en lo periodístico, pero bueno, claro, pero obviamente lo subjetivo nunca existe, uno siempre, o cualquiera, todos tenemos nuestra posición política tomada, pero bueno, de los 83 hasta parte, bueno, hemos votado distintos presidentes, nos hemos desilusionado, nos ha ido bien, nos ha ido mal, bueno, la vida es así cíclica, pero bueno, ¿qué degradación hoy por hoy está teniendo la política? Con este mundo totalmente distinto, con este mundo totalmente diferente, donde, bueno, no se puede, digamos, tapar el sol con la mano, el tema de la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, pero también esa comunicación que brinda hoy las redes sociales, como por ejemplo lo que estamos descubriendo ahora no estamos descubriendo nada, digamos, la manipulación que se hace para imponer o instalar, trasladar temas o destruir a algún dirigente. ¿Cómo está viendo este momento de la política? Y también le sumaría, donde, bueno, hemos visto, por ejemplo, cámaras de diputados donde ideológicamente, políticamente se podía estar de acuerdo o no, pero bueno, nos hemos encontrado con un Checho Jarolaski alguna vez, o con un Lorenzo Pepe, o con el maestro Bravo, bueno, con debates políticos que tenían un poco de sentido. Hoy realmente se ha degradado tanto aquellos que hoy tienen la representatividad, que han sido votados, pero bueno, yo creo que la gente no ha tomado conciencia ni tiene idea de lo que ha votado. Bueno, esa degradación de la política es una consecuencia de la degradación más general de un orden social. Usted en un momento se refería, bueno, al mundo que estamos viviendo. Estamos en un mundo en guerra. Si simplemente hacemos un repaso de los puntos del planeta donde se están desarrollando enfrentamientos y masacres de gran alcance, como en Medio Oriente, en lo que ocurre hoy entre Ucrania, la OTAN, Rusia, en fin, y otros lugares donde los enfrentamientos están casi a las puertas. Bueno, estamos viendo un mundo que sus contradicciones económicas y sociales pretende resolverlas a través de la violencia militar y eventualmente grandes masacres y hasta genocidios, ¿no es cierto?, como ha ocurrido en Gaza. Entonces, esto nos está hablando efectivamente de la descomposición de un orden social. Hoy tenemos una orientación por parte de la administración de Trump en relación a América Latina que pretende transformar a todo el subcontinente en una especie de plataforma territorial y militar de esta guerra en desarrollo. Entonces, la brutalidad de los gestos, los insultos, la violencia verbal y política es un subproducto de esa realidad. En realidad lo que tenemos que ver es que la humanidad está casi reclamando a los gritos superar esta crisis del orden social capitalista y dar lugar a un orden social superior, donde esas conquistas tecnológicas, lo que usted mismo mencionaba, la inteligencia artificial, puedan ser aprovechadas por la humanidad en un plan común, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que en definitiva luchamos cuando procuramos para esta crisis una salida socialista. Ahora, la descomposición de los partidos, la mediocridad de los gobernantes, la violencia que exhiben en todos los aspectos, son la forma visible de una corrosión económica y social que va por dentro. Sí, se entiende y se comprende perfectamente este estado de cosas, esta
esta situación. Bueno, hoy por hoy nos encontramos, cambiando de tema, y bueno, hemos leído algún artículo que usted ha hecho, realmente muy interesante, muy amplio, muy variado, con una posición muy clara con relación a esta situación que están sufriendo millones de argentinos, que es el endeudamiento que están teniendo, bueno, con créditos, con billeteras virtuales. Nos gustaría que nos cuente cuál es su posición. Bueno, esta situación es el resultado de dos cuestiones, esencialmente. Por un lado, la población que vive de un ingreso, salarios o jubilaciones, no llega de ninguna manera a poder resolver sus necesidades inmediatas, elementales, no llega a fin de mes. Entonces, eso se ha cubierto sobre la base de deudas de préstamos personales, deudas de tarjetas de crédito. Por otro lado, los bancos, ¿no es cierto?, en un sentido, y luego las aplicaciones digitales, fintech, etcétera, han explotado esta situación de insuficiencia del salario, de las jubilaciones, para montar un negocio de características usurarias. Usted tiene que pensar que cualquier préstamo personal en las actuales circunstancias tiene no menos de un 75 u 80% de tasa efectiva anual de interés, cuando la inflación está en el 30 y pico por ciento anual, menos de la mitad. Y no le digo nada el ajuste de los salarios, ¿no es cierto?, que está todavía por debajo de esa cifra. Pisados, totalmente pisados. Entonces, cuando una persona urgida por el recorte de los salarios tiene que tomar un préstamo, entonces lo que ocurre es que los intereses que va pagando y lo que paga futuro van carcomiendo, ¿no es cierto?, los ingresos futuros, y por lo tanto en un determinado momento una persona tiene que optar entre poder seguir alimentándose, ¿no es cierto?, o pagar un crédito. En realidad, aunque las cifras son impactantes, por ejemplo, que los bancos tienen un 17% de morosidad y las billeteras virtuales llegan a un 30% de morosidad, el dato, sobre todo el dato de los bancos, en cierto modo encubre el verdadero alcance de esta crisis. ¿Por qué motivo? Porque en todo lo que tiene que ver con los préstamos personales de las cuentas sueldo, es decir, de las cuentas que tienen las personas que directamente la empresa o el Estado le deposita el sueldo en el banco, y luego esa persona tiene una tarjeta o tiene un préstamo personal, el banco le debita automáticamente la cuota del préstamo, o al menos una parte del saldo de la tarjeta de crédito. Entonces es un crédito compulsivo. La persona no puede suspender el pago, interrumpirlo de alguna manera, porque apenas el sueldo es acreditado, la cuota, ¿no es cierto?, inmediatamente es cobrada por el propio banco. Entonces es un sistema financiero que tiene cautiva a toda la población que cobra salarios o jubilaciones en un banco. Esto, digamos, remite a aquellas circunstancias, ¿no es cierto?, que hemos leído en el pasado, de los que cobraban con vales, ¿no es cierto?, o de los que cuando iban a cobrar, el almacén del quebrachal, ¿no es cierto?, o del establecimiento agrícola le descontaba todo lo que el obrero debía. Bueno, ahora estamos, ¿no es cierto?, en esa situación. Entonces muchas personas
personas formalmente están al día con sus créditos. ¿Por qué? Porque se los debitan automáticamente, pero sería interesante saber cómo están viviendo, es decir, si pagan sus alquileres, si están pagando sus servicios o sus impuestos, si están comiendo como tienen que comer. Porque estas cifras de endeudamiento tienen también como complemento, como contrapartida, la caída en picada del consumo masivo. Y el consumo cae porque la parte del salario que se tiene que dedicar a pagar deudas es cada vez mayor. Entonces, todo esto exige una intervención drástica que debería realizar el Estado sobre bancos, cuentas de fintech y todo lo que tiene que ver con el endeudamiento personal, porque indudablemente esta operación usuraria se está transformando en una suerte de cáncer extendido sobre la condición social de toda la población. Sí, y preocupante también en el sentido de que esta política que se viene llevando adelante por el Poder Ejecutivo Nacional con un Estado totalmente ausente o ese criterio del anarcocapitalismo, donde bueno, el mismo Estado es responsable de las tasas o de generar las altas tasas de interés y con una falta, bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, pero una falta de humanidad, solidaridad, de parte del mismo presidente, del ministro de Economía, donde, bueno, decir que, por ejemplo, el que se endeudó, nadie lo obligó, nadie le puso un revólver en la cabeza, se le hace cuesta arriba al trabajador, al laburante, aquel que, bueno, está sufriendo, está afectado por una deuda, cuando, bueno, el Estado está totalmente alejado de la problemática y la realidad de la gente. No, el Estado no solo está alejado, sino que es el gran promotor de esta usura. Porque como usted bien dijo, Jorge, el carácter de las tasas de interés que se pagan, todo ese sistema confiscatorio, ha sido montado por el propio gobierno. No nos olvidemos que la tasa de interés está fuertemente influida por el rendimiento de la deuda pública y el rendimiento que exigen los fondos especulativos que entran en periodos breves a la Argentina para lucrar o en el sistema financiero o con los títulos de la deuda pública. Entonces, ¿qué ocurre? Si la deuda pública rinde, digamos, un 80% anual, el banco no le va a prestar a nadie que no le pague por lo menos un 80% de rendimiento anual. Es así. Entonces, el sistema de la deuda pública impone las condiciones de crédito para el conjunto de los particulares y para el conjunto de las empresas. Y como además el gobierno obtiene dólares en el exterior, ofreciendo esos rendimientos usurarios para quien viene, bueno, todo el sistema de crédito, ¿no es cierto?, tiene esta condición. Entonces, todo esto tiene que ser investigado y tiene que haber una verdadera extirpación de toda la carga usuraria de los intereses. El salario tiene que ser definitivamente liberado de la carga de estos préstamos usurarios e iniciar evidentemente una intervención enérgica sobre todo un sistema financiero de características confiscatorias. Hay que poner fin a los débitos automáticos sobre los salarios. Es un sistema de cobranza compulsiva que está poniendo en riesgo además las condiciones más elementales de la población, porque si alguien durante 6 meses no recibe un peso de aumento del sueldo, el banco no puede venir y retirarle dinero de su salario como si se tratara de un matón. Es decir, esto
peatón que iba a cobrarle a la puerta de la casa, ¿no es cierto?, por medios violentos, solo que la violencia física es reemplazada por una suerte de violencia digital, que es el hecho de aplicar un débito automático, ¿no es cierto?, sobre el ingreso de una persona que vive de su trabajo. Es así, es así. Estamos dialogando con Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera. Gracias a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes también, porque esta nota también la estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de noticias, que es Contacto Directo, nuestro Instagram, que es Direct, y bueno, nuestra radio a través de www.contactodirectojunin.com.ar. Bueno, Marcelo, la verdad que te hemos robado muchísimo tiempo. No, por favor. Es un gustazo haber charlar con vos. Pero bueno, quisiéramos, digamos, como para ir haciendo, ya redondeando, como la parte final de esta nota. Bueno, el año que viene es un año electoral. Todavía, bueno, ya obviamente se empieza a ver un clima en los partidos políticos, las alianzas. Bueno, organizándose para un año electoral que va a ser muy, muy importante, porque bueno, yo no me quiero imaginar 4 años más de un gobierno como el que tenemos ahora, pero bueno, ¿cómo ves? Y también el rol que va a jugar la izquierda en esta futura elección. Una de las dirigentes representativas de otros sectores de la izquierda, como Miriam Bregman, midiendo bien. Bueno, ¿cómo ves estas elecciones del año próximo? Bueno, acá el gran dilema es si la izquierda efectivamente se presenta y expone un programa que esté colocado a la altura de esta crisis enorme, que ofrezca una salida socialista a un cuadro de desintegración de todos los que han gobernado para los intereses capitalistas, y en ese sentido, bueno, pueda efectivamente crear un polo político realmente autónomo e independiente. Si por el contrario la izquierda se va a colocar como furgón de cola o apéndice de los que han gobernado hasta ahora, y particularmente del peronismo, del kirchnerismo, y bueno, su papel, más allá inclusive del problema de los votos, porque el primer problema del papel de la izquierda es si es una voz poderosa en el proceso electoral. Si dilapida una intención de voto, un caudal electoral, detrás de un seguidismo político, y bueno, su papel va a ser deslucido. Naturalmente, Política Obrera va a luchar para ser esa voz potente de la izquierda en el proceso electoral. Marcelo, muchísimas gracias. Te mando un No, por favor. un abrazo enorme. Jorge.